Hola a todos, en esta clase de la unidad 3 veremos a la cultura maya, una de las culturas antiguas más relevantes. En estos mapas podemos ver su ubicación. La civilización maya llegó a ocupar un gran territorio y habitó lo que hoy serían 5 estados del sureste de México y también varios países de América Central, lo que hoy son Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Esta civilización comenzó hacia el 2000 a.C., pero la época de máximo esplendor se produce en lo que es llamado periodo clásico, que va del 300 al 900 después de Cristo. En esta época es en la cual se generó un gran perfeccionamiento de sus creaciones artísticas, también intelectuales. Hubo un gran aumento de la población y eso produjo un crecimiento de las ciudades. Tenían un gran desarrollo de la agricultura, cultivaron muchas cosas, entre ellos cacao, frijoles, maíz, algodón, y hasta desarrollaron canales de riego. En muchos aspectos los mayas eran una civilización muy avanzada, contaron con grandes observadores del cielo, astrónomos serían, inventores, descubridores. Hubo un gran desarrollo de la matemática, hasta conocían el número cero y sabían sumar, restar, multiplicar y dividir, o sea, tenían un gran desarrollo de la matemática que lo utilizaban en muchos aspectos. Bueno, como dijimos, la astronomía era fundamental, podían hasta predecir eclipses y crearon para esto muchos observatorios astronómicos que por suerte muchos se conservan hasta hoy en día. También tenían un lado mucho más guerrero, eran muy bélicos, eran poderosos guerreros y grandes constructores y artistas, como vamos a ver en las próximas diapositivas. En cuanto a la sociedad, esta estaba realmente muy estratificada, con diferentes clases sociales de las que resultaba muy difícil evolucionar y cambiar. Estaban en un desarrollo en forma de pirámide, con el jefe político y religioso a la cabeza, luego con los sacerdotes y la nobleza más abajo, con los comerciantes un poco más abajo y el grueso de la población con los campesinos, con los artesanos, con los pescadores, haciendo esa base de pirámide, en la cual la última escala eran los esclavos, que eran muchos, que podían llegar a ser prisioneros de guerra o delincuentes. Las ciudades mayas fueron estados independientes entre sí, no tenían una unidad política, cada una de ellas tenía su respectivo gobierno propio, controlado por la figura de un jefe o de un sacerdote. O sea que no se puede decir en algunos aspectos que era un gran imperio gobernado por una sola persona, sino que eran varias ciudades-estados independientes. Con respecto a la religión, esta ocupaba un lugar central en la vida cotidiana, estaba muy ligada al control político. Los mayas eran politeístas y los dioses estaban muy relacionados con los elementos de la naturaleza y del cielo, siendo Hunab-Ku, que vemos en imagen, el dios creador de los cielos, que era el dios supremo. Los sacerdotes y los magos eran los encargados de los rituales para comunicarse con este mundo sagrado y realizaban muchas ofrendas de sangre y de sacrificios humanos, incluso de niños, para poder compensar a los dioses por haber creado el mundo. O sea que realmente la religión era fundamental y regía todos los aspectos de la vida de los mayas. Y no solo esto, sino que a su vez los mayas desarrollaron, o sea, fueron muy avanzados en un montón de aspectos, como por ejemplo en el sistema de escritura, que era bastante complejo, llegó a tener cerca de 1000 caracteres, que combinaba jeroglíficos con elementos fonéticos, con también elementos ideográficos. Realmente muy difícil de traducir y de saber su significado real. Y con esta escritura realizaron varios códices que permiten conocer un poco más sobre la cultura, pero bueno, han sido muy difíciles de descifrar por el grado de complejidad. Y a su vez, para poder colocar estos códices, desarrollaron un tipo de papel con cortezas, no solo los colocaban las escrituras en piedra, sino también en papel.
Lamentablemente muchos de estos códices, de estos libros, han sido destruidos en épocas de conquista porque consideraban que atentaban contra la evangelización que querían hacer los católicos y lo que no había podido hacer el tiempo, que habían logrado llegar en condiciones muy buenas, lo hizo el miedo y el gran poder de los católicos. El códice de la imagen, que se llama Madrid porque es donde está ubicado, lamentablemente los pocos que quedaron se los llevaron a los museos europeos. El de la imagen tiene 112 páginas, es un libro de carácter adivinatorio, realmente muy complejo, que está compuesto no solo por los jeroglíficos, sino también por imágenes. Y a su vez, una de las cuestiones en esto de que unían lo religioso con lo astronómico, desarrollaron varios calendarios con mucha exactitud, gracias al gran estudio de las estrellas que realizaban los mayas. Y estos calendarios regían las vidas cotidianas y según la actividad que querían hacer era el calendario usado. El último, el calendario Hub, es el calendario civil, que vemos que coincide precisamente con nuestro calendario, que es de 365 días y 5 horas. Con respecto a las ciudades, una ciudad típica maya incluía las estructuras piramidales en torno a una plaza, que estaba unida por calles, pero fueron construidas de una manera bastante orgánica. Algunos podían llegar a decir que era un poco descuidada, pero en realidad era para adaptarse a la topografía del lugar. Cada ciudad tenía su respectiva forma de organización, porque tengamos en cuenta que muchas de estas ciudades estaban en plena selva, entonces era difícil de diagramar. La gente común vivía en las denominadas palapas, que estaban alrededor de las ciudades, y en el centro de la ciudad habitaban los sacerdotes y las noblezas en los castillos, donde estaban las pirámides y los templos ceremoniales, siendo estas pirámides los monumentos más notables que llegaron a realizar los mayas. Acá tenemos dos ciudades importantes que se encuentran en el medio de la selva en Guatemala, como el Mirador, que llegó a tener grandes edificios políticos y religiosos, canchas de juego de pelota y otros monumentos. Y Tikal, que llegó a tener 40.000 habitantes, siendo la ciudad más grande del periodo clásico, con pirámides que llegaron a tener hasta 20 pisos de altura. Y podemos ver que ambas pirámides de estas ciudades respetan una coherencia estilística, por más que se tratan de dos ciudades distintas, que es algo que vamos a ver repetido en otras ciudades-estado. En cuanto a la arquitectura, bueno, el arte maya, como eran ciudades-estados independientes, no siempre había una coherencia estilística en todo el territorio, entonces hay algunas cuestiones que cambian. Pero destacan en todas los edificios religiosos, los cuales estaban unidos a la gran relevancia que tenía la astronomía, como ya dijimos, y por eso estaban orientados según las estrellas. O sea, estaba todo muy bien analizado, la forma de la construcción de estos templos. Las construcciones se hacían sobre una plataforma muy grande para darles una mayor altura, y los interiores de estos templos eran bastante amplios porque era para poder realizar ceremonias y rituales. O sea que toda esa riqueza que tenían en el exterior, el interior se dejaba bastante libre y simple. Toda la piedra que utilizaban para las construcciones era piedra caliza, que provenía de canteras cercanas, y esta piedra les permitía tallarlas muy fácilmente y por eso se agregaron muchas esculturas y relieves. En la imagen superior podemos ver el Templo de los Guerreros en Chichén Itzá, México, que fue construido en la época postclásica, o sea, un poco más avanzado, que tiene forma piramidal escalonada, con 4 cuerpos, y está rodeado a su vez de 200 columnas, que consideran que tiene una clara influencia tolteca, o sea que los distintos pueblos estaban interrelacionados. Y abajo vemos un modelo de vivienda en las cuales podían llegar a ser unifamiliares y también multifamiliares, que estaban habitadas por personas de lazos sanguíneos comunes,
pero ya eran de elevada posición social. Así que ahí tenemos los dos tipos de viviendas. Estas viviendas estaban realizadas con materiales como madera y palma de las palmeras, o más resistentes algunas que llegaron a ser de piedra y estuco. Este tipo de habitaciones grandes tenían muy poca ventilación y luz porque no tenían ventanas, pero ellos simplemente las utilizaban para dormir y guardar los objetos porque en realidad trabajaban en las afueras, en las huertas de consumo familiar y en el territorio del costado, y no tanto estaban habitando las casas. Bueno, en las imágenes podemos ver a la izquierda la ciudad de Palenque, México, otra de las grandes ciudades-estados, que se encontraba en plena selva, lo que dificulta poder encontrar todos los restos de esta ciudad y saber con certeza la extensión. Se cree que en realidad se ha explorado cerca del 2% de esta ciudad, o sea que debe haber sido muy grande, y lamentablemente esto hace que sepamos muy poco de estas ciudades. Los templos también estaban construidos sobre una gran plataforma que los ayuda a elevarse en la altura. El templo más importante es el templo de las inscripciones, el de la ciudad de Palenque, que tiene grandes tableros que estaban grabados con jeroglíficos, que esto nos ayudan a conocer un poco más sobre la historia y describen la historia de la dinastía que estaba al mando en ese momento. Y a la derecha tenemos la ciudad de Copán, en Honduras, que fue un centro ceremonial y gubernamental y también punto de reunión para los astrónomos. Fue realmente muy importante esta ciudad, que acá destacan en cuanto a la cuestión artística, las estelas de piedra en la gran plaza y la escalinata de los jeroglíficos. Por suerte, en muchas de estas construcciones pusieron los jeroglíficos que nos ayudan a conocer un poco mejor de qué se trataban estos edificios. Y acá vemos, por último, con respecto a la arquitectura, dos ejemplos más del Arco de Labná y la Pirámide del Adivino de Uxmal, México, otras dos ciudades importantes, con gran decoración y detalle de los muros exteriores, con un gran trabajo de la piedra. O sea, yo lo quise colocar en esto en particular para que veamos un poco más en detalle el grado de decoración y de detalle que tienen estos edificios. Por supuesto, haciéndonos una idea, gracias a algunas representaciones digitales, de cómo llegaron a ser en su momento, cómo eran originalmente. Y luego de ver todas estas pirámides en los distintos centros religiosos de varias ciudades, podemos apreciar que realmente eran muy imponentes, destacaban en la llanura de los lugares. Todas estaban construidas con unas extensas y empinadas escalinatas, que eran las que permitían el ingreso, con un santuario en la cúspide donde se realizaban precisamente las ofrendas y las ceremonias, que estaban decoradas con relieves y con pinturas murales. Y lo sorprendente de todas estas construcciones es que en realidad los mayas no tenían herramientas metálicas o herramientas muy avanzadas. Entonces todo esto se logró gracias a la fuerza humana de miles de esclavos y de pobladores que permitieron hacer estas construcciones tan increíbles. Bueno, con respecto a la cerámica, es una de las cuestiones también que es muy característica de los mayas. Está catalogada ya como una de las más variadas, más finas y más elaboradas del mundo antiguo. Realmente destacaban en esto. Acá podemos ver algunos ejemplos y que realmente era así. Es impresionante la cantidad de piezas que llegaron a hacer y que llegaron hasta nuestros días, muchas en perfectas condiciones, no solo en la cuestión estructural de la pieza, sino también en el acabado, en los detalles pintados. O sea, se pueden ver todos esos detalles que lograron hacer los mayas en estas obras. Y en la cerámica unen varias técnicas, unen el modelado del barro y luego la decoración pictórica y escritura. O sea, vemos en estos ejemplos
que algunas tienen decoraciones de pinturas y otras también jeroglíficos contando alguna escena, algún relato. Son todos objetos funcionales, o sea, son cuencos, son platos, son cajas, algunos morteros. Vemos que estas cajas centrales estaban policromadas y tenían una tapa con forma zoomorfa o antropomorfa. También tenemos cuencos de barro modelado con decoración exterior del grabado, con un trabajo de rebajado donde están las inscripciones jeroglíficas, como en este caso, y las escenas que representan estas piezas están muy vinculadas al mundo sobrenatural, con ceremonias de sacrificios y con representación de dioses. Acá podemos ver un pequeño ejemplo, un pequeño panorama de cómo era la cerámica maya, pero realmente es impresionante la cantidad de piezas que llegaron a ser esta civilización. Bueno, y con respecto a la escultura, vemos que destacan mucho los relieves estelas que estaban destinados al espacio público, o sea, están muy atados a lo que tiene que ver con la arquitectura, decoraban estos templos, eran muy importantes en estas construcciones y estaban tanto en el interior como en el exterior, y también en los altares de las plazas centrales de estas ciudades. Las representaciones eran de dioses, de nobles, de sacerdotes y de jefes, con elaborados tocados, con vestimentas, o sea, vemos que destaca el grado de detalle y de ornamentación que tienen estos relieves. Están realizados en piedra caliza, tallados, porque esta piedra les permitía tallarlo bastante fácilmente, y algunos con escritura jeroglífica que nos permiten conocer como un subtítulo el nombre del personaje, los títulos y las hazañas que llegaron a tener los representados en estas estelas. También realizaron esculturas de bulto redondo. Acá vemos que destaca la figura humana como tema central, aunque también llegaron a ser esculturas zoomorfas. En este caso están todas realizadas en barro, modelado. A veces estas estatuillas eran objetos funcionales como la maraca, en el caso de la imagen central, o el silbato, porque otra cosa en la que se destacaban los mayas, que era importante para ellos, era la música, que la utilizaban mucho en las ceremonias y en los rituales, o sea que hay muchos objetos que están atados a lo que tiene que ver con la música y la danza. Y acá vemos una selección de esculturas para mostrarles la variedad de formas que llegaron a ser, la cantidad de piezas que han realizado y los diferentes materiales utilizados, porque no es que se quedaron con uno solo, sino que hay piezas de madera, de barro, de estuco, de piedra calcárea, que muchas veces estas piedras las recubrían con estuco pintado de colores. Lo que pasa es que algunas se han ido perdiendo estos colores. Usaron diferentes técnicas como el tallado, también el pulido, el modelado, o sea que llegaron a hacer un abanico de materiales y técnicas que les permitieron una gran riqueza en estas esculturas. Y a pesar de no tener ninguna herramienta metálica, llegaron a trabajar también, y de una muy buena manera, con gran detalle, el jade. Como podemos ver, estas máscaras, estamos hablando de una piedra bastante dura, y aún así lograron hacer este grado de detalle con estas máscaras espectaculares que tienen una gran expresión, y con este verde característico del jade, que tiene un verde muy intenso, que hace que sean estas máscaras realmente muy, muy impresionantes. Y por último, con respecto a la pintura, esta también fue muy importante. Lo que pasa es que lamentablemente muchas se han ido perdiendo por el grado de humedad en la cual se encontraban. Estas pinturas nos permiten conocer mucho mejor la cultura maya porque relatan escenas. La pintura se utilizó para decorar muchas cosas, como las vasijas, como los códices, los murales, las máscaras.
Las temáticas eran sobre ceremonias religiosas, que era lo que le daba sentido a toda esta cultura, escenas de guerra, de sacrificios y rituales, y también algunos sobre la vida cotidiana. Siempre estaban centrados en la figura humana, para ellos lo más importante era la figura humana, con trazos bastante realistas, aunque todavía sin ningún tipo de manejo de perspectivas ni de fondos, o sea que era una pintura bastante plana en ese sentido. Y la pintura mural, que estaba tanto en el interior como en el exterior de los edificios, que llegaban a ser bastante grandes y complejas estas pinturas, que se han encontrado restos significativos en casi todas las grandes residencias de la corte, o sea que en realidad decoraban prácticamente todos los muros de las construcciones importantes y se realizaban colocando brillantes colores en una capa de estuco húmeda donde se delineaban las figuras con un color negro. Las paredes suelen conformar patrones que muestran cierta repetición, como símbolos de flores y con variaciones, algunas con el agregado de inscripciones a modo de subtítulos que nos ayudan a descubrir un poco mejor de quién se trataba o de qué tipo de escena se trataba, pero bueno, como yo les decía, lamentablemente no quedan muchas buenas obras en buenas condiciones porque el clima húmedo y selvático en donde estaban estas ciudades-estados dificulta sus condiciones. Las pinturas más famosas murales son las de Bonampak en Chiapas, que estaban en plena selva, que por alguna razón lograron llegar en buen estado de conservación. Y acá tenemos ejemplos de ellas. Bueno, y así terminamos este pantallazo general sobre la civilización maya, especialmente sobre su arte. Hasta luego.